Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tema del bloque 7 Fisiología renal, concretamente al tema 27 Filtrado glomerular, reabsorción y secreción. Comenzamos. Bueno, la función de la nefrona, que es el esquema que veis aquí a mano derecha, son estas, ¿vale? La filtración de sustancias, su reabsorción, secreción y excreción, ¿vale? El resultado de estos tres procesos, de estos cuatro, va a ser la formación de orina. ¿Qué es la filtración? Bueno, pues a través de la sangre, cuando llega al glomérulo, aquí van diluidas pues, una serie de sustancias, ¿vale? Parte de esas sustancias van a pasar a la cápsula de Bowman, ¿vale? Ya lo veremos ahora un poquito más en detalle. A lo largo del desarrollo de la nefrona, parte de estas sustancias, el agua, va a ser nuevamente reabsorbidos por los capilares peritubulares. De forma paralela, a la vez que se reabsorben determinadas sustancias y el agua, se van a secretar otras sustancias que van a ir formando poco a poco lo que es la orina propiamente dicha. Finalmente, esto la excretaremos al exterior. Bueno, ¿y qué es la filtración glomerular? Bueno, la filtración glomerular es el primer paso en la formación de orina. Al glomérulo llega la arteriola eferente, ¿vale? Con diferentes sustancias diluidas. A través de un juego de presiones, que ahora vamos a ver, van a pasar determinadas sustancias a el espacio de Bowman, ¿vale? Este líquido que se filtra aquí se llama ultrafiltrado. Este líquido característicamente no tiene proteínas y no tiene células sanguíneas. ¿Por qué? Porque tiene una barrera de filtración glomerular. La barrera de filtración glomerular va a hacer que el ultrafiltrado tenga unas características muy concretas. ¿Cuáles son los componentes de la barrera de filtración glomerular? Pues estos tres. La estructura celular por un lado, la carga iónica por otro y las presiones de Starling por otro. Esta parte es la más importante del tema. Vamos a ver la primera parte de la barrera de filtración glomerular, en este caso la estructura celular. La estructura celular es, digamos, la primera barrera física que tiene la barrera de filtración glomerular. De dentro a fuera nos vamos a encontrar con que la estructura celular de la barrera de filtración glomerular está formada primero por el endotelio del vaso sanguíneo. El endotelio tiene unos poros que van a impedir que partículas, células o sustancias por encima de los 70-100 nanómetros puedan atravesarla, ¿vale? De tal forma que la albúmina o los glóbulos rojos no van a poder pasar por los poros del endotelio, ¿vale? Luego tenemos la membrana basal. La membrana basal tiene, que es esta parte de aquí, tiene a su vez tres capas. La lámina rara interna, la lámina densa y la lámina rara externa, ¿vale? Esta barrera no va a permitir la filtración de proteínas plasmáticas y por tanto constituye la barrera más importante del capilar glomerular. Por último, vamos a tener el epitelio de la cápsula de Bowman, donde aquí lo vemos esquemáticamente y aquí en un corte de microscopio electrónico, va a haber unas células especializadas que sean podocitos con unas hendiduras entre ellas entre 25 y 60 nanómetros, con lo cual van a filtrar todavía más la sustancia que pase desde el interior del capilar hasta el espacio Bowman, ¿vale? Por otro lado vamos a tener la carga iónica, ¿vale? La membrana glomerular va a tener también una carga iónica. ¿Cómo es la carga de la membrana? Pues básicamente es negativa, con lo cual los solutos positivos van a ser filtrados mucho más rápidos que, por ejemplo, los solutos negativos, que van a ser, digamos, rechazados por la carga iónica negativa de la membrana. ¿Vale? Por un lado, esto es importante sobre todo para los solutos grandes, ¿vale? Como las proteínas plasmáticas. Pero bueno, que sepáis que también hay una carga iónica que va a facilitar el paso de unas sustancias y va a impedir el de otras. La tercera parte de la barrera de filtración glomerular van a ser las fuerzas de Starling. Bueno, creo que ya lo hemos visto alguna vez, pero lo repasamos. En un capilar, ¿vale? Hay sangre. Esta sangre va a generar una presión sobre el capilar que lo contiene. Una presión líquida, ¿vale? Una presión que cualquier líquido ejerce contra aquello que lo contiene. Esa presión se llama presión hidrostática. Como la presión hidrostática la produce la sangre, dentro del capilar se va a llamar presión hidrostática capilar. La sangre no solamente es agua, sino que tiene, entre otras cosas, proteínas. Esas proteínas van a tender a que la sangre, digamos, a que el agua de la sangre se quede dentro del vaso. O sea, la presión de las proteínas, que también se llama presión oncótica, esa presión va a ser opuesta a la presión hidrostática y va a intentar que el líquido se quede dentro del vaso.
vamos a tener una presión hidrostática capilar, que es un resultado de la presión que ejerce el líquido sobre las paredes del vaso, y una presión oncótica capilar, que va a ser la que ejerzan las proteínas dentro del vaso y que tenderá a succionar el líquido hacia adentro. Como este vaso está en mitad de un espacio intersticial, ¿vale? No está solo en el aire, vamos a tener aquí también líquido y proteínas, con lo cual, ¿qué va a pasar? Que el líquido de aquí va a producir una presión hidrostática que comprimirá el vaso o que tenderá a que el agua contenida en el espacio intersticial quiera entrar en el vaso, y una presión oncótica intersticial que lo que se producirá es que ese líquido intentará mantenerlo en el espacio intersticial. ¿De acuerdo? Vámonos ahora a la arteriola aferente y al glomérulo. Hemos dicho que llega aquí el glomérulo, la sangre llega con una presión determinada, ¿vale? Se llama presión capilar. Esta sangre, presión hidrostática capilar, esta sangre tiene proteínas y por tanto esas proteínas van a ejercer una presión oncótica capilar. ¿Qué pasa en el espacio de Bowman? En el espacio de Bowman hay líquido que ejercerá una pequeñita presión hidrostática que se opondrá al filtrado, pero no hay proteínas. Recordad que en el espacio de Bowman, por la barrera de filtración glomerular, no pasan proteínas, con lo cual no va a tener proteínas. ¿De qué dependerá el filtrado glomerular? O sea, ¿de qué dependerá el líquido que pase de aquí a aquí? Pues dependerá fundamentalmente de la presión hidrostática, ¿vale? La presión hidrostática menos la presión oncótica y menos la presión hidrostática del capilar de Bowman, del espacio Bowman, va a ser lo que produzca finalmente, o la presión resultante que va a ser la que produzca el filtrado glomerular, ¿vale? De hecho, esta es la fórmula. Filtrado glomerular es igual a un coeficiente por la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que como veis se opone a esta fuerza, y menos, a su vez, la presión oncótica del capilar, que va a tender a meter el líquido dentro del capilar. Bien, y esto es un poquito resumido lo que hemos hablado, ¿vale? O sea, aquí lo tenéis descrito. La filtración, para que os hagáis una idea, es de 180 litros al día, una barbaridad. Bueno, esas presiones pueden cambiar, ¿vale? Si se cambian las presiones, va a cambiar el filtrado. Si yo, por ejemplo, comprimo la arteriola aferente, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución de la presión glomerular. Va a disminuir la presión y por tanto va a disminuir el filtrado. Voy a disminuir la presión hidrostática del glomérulo. Si yo comprimo la arteriola eferente, voy a producir que la sangre que llega aquí es decir, le cueste más salir, con lo cual aumentará aquí la presión, aumentará la presión hidrostática y por tanto aumentará el filtrado glomerular. Constricción de la arteriola aferente disminuye la presión y disminuye el filtrado. Constricción de la arteriola eferente va a producir un aumento de la presión y por tanto un aumento del filtrado, ¿vale? Es sencillo. ¿Qué pasa con la presión oncótica del capilar glomerular? Bueno, esto es una reproducción esquemática de lo que hemos visto antes, ¿vale? Habitualmente en el filtrado glomerular no hay proteínas, ¿de acuerdo? Y por tanto la presión oncótica en la cápsula de Bowman es poquita. Pero imaginaos, ¿esto es así siempre? No, porque si hay una lesión aquí, que puede haberla, pueden pasar proteínas a la orina, ¿vale? Esto es lo que se conoce como proteinuria y es una característica que permite determinar que esta membrana está fallando. Y por último, en cuanto a la presión hidrostática en el espacio Bowman, ¿puede aumentar? Por supuesto, imaginaos una litiasis, una piedra en el riñón. Una piedra en el riñón va a producir que la orina que aquí se está acumulando aumente la presión, esa presión se transmite a los espacios de Bowman y por tanto disminuya la filtración, ¿vale? O sea, esto todo es un juego de presiones. La presión predominante y la que va a favorecer el filtrado glomerular es la presión hidrostática glomerular y todo lo demás se va a oponer a ello, ¿vale? Perdón. ¿Y qué
es la secreción? Pues la secreción, hemos visto la filtración. ¿Qué es la secreción? Pues la secreción es la excreción de sustancias potencialmente tóxicas y determinados iones a la orina, ¿vale? Fundamentalmente al túbulo contorneado proximal. Estos, digamos, los mecanismos por los cuales se secretan estas sustancias compiten unos con otros y tienen la capacidad de saturarse, ¿vale? Con lo cual, si nos pasamos con determinada sustancia, vamos a saturar el receptor para eliminarla y por tanto va a tardar en eliminarse. El resultado final va a ser la formación de orina. Bien, lo más importante del tema, como hemos hablado, es la barrera de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.